Ok, ok. Muy bien, jóvenes. Les pido por favor que me confirmen si es que me escuchan bien. ¿Sí? Por favor, a través del chat o a través del micrófono, confírmenme si se está escuchando adecuadamente mi voz. Gracias, Rosa. Gracias, Isela. Qué bueno. Yanela, si se escucha bien. Ok. Esther, gracias también. David, gracias. Grecia, gracias. Recuerden, por favor, estar siempre interactuando a las preguntas que yo les estoy haciendo constantemente durante la sesión de clase, puesto que todas sus intervenciones quedan registradas en el chat y a través de este también yo voy a poder monitorizar su participación y con ello, pues, de repente sumar algunos puntos adicionales en su calificación, ¿sí? Gracias, Ángelo, gracias, Yulisa. También estoy viendo que hay algunos de sus compañeros que se están conectando y están saliendo constantemente. Eso implica pues, que están de repente con algún problema de red, que es normal, pero tratemos pues de colocarnos en un lugar en nuestra casa en donde tengamos el acceso pues a, digamos, a que no se esté moviendo la red. Definamos un punto fijo para poder escuchar las sesiones de clase. Es muy importante. Entonces, jóvenes, para poder empezar con la sesión del día de hoy, antes de ello, vamos a hacer muy rápidamente un feedback de la sesión anterior. Es cierto que el día de ayer realizamos una reunión en la mañana para hacer algunas preguntas respecto a la sesión anterior. Sin embargo, como todos estuvieron presentes, voy a volver a repetir algunas cosas de manera resumida. Y por favor les voy a pedir que vayan respondiendo las preguntas que yo les haga, porque en eso va a consistir la pequeña evaluación que vamos a realizar el día de hoy. De acuerdo a cómo ustedes vayan respondiendo, yo voy a ir anotando sus participaciones y en función a ello, pues vamos a tener la nota de participación en clase del día de hoy. Sí, entonces empezamos con el feedback de la sesión anterior. Feedback significa retroalimentación de la sesión anterior, es como un recordar y un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Entonces, vamos a proceder. ¿Sí? Muy bien, muy bien. A ver, en la pantalla ustedes están visualizando un organizador visual, ¿sí? Que básicamente resume la sesión anterior, los conocimientos que nosotros hemos adquirido la sesión anterior, pero a manera de una estructura de desglose de trabajo de un proyecto, o también llamado EDT. Primera pregunta con calificación. Por favor, díganme en qué área de conocimiento de la gestión de proyectos consideramos el EDT o estructura de desglose de trabajo. A ver si recuerdan, a ver los que han estado estudiando, por favor. Les voy a dar 5 segundos para que me respondan, porque la respuesta es precisa. Y si no me responden, yo les voy a dar la respuesta, pero ya es un indicador, pues, de que hay que estudiar, jóvenes, ¿sí? Hay que estudiar constantemente. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. No hay respuestas. No hay respuestas. Ok. La estructura de... A ver, Yanela nos dice que en el ciclo de vida del proyecto. No. No está en el ciclo de vida del proyecto. El EDT o estructura de desglose de trabajo que se los mencioné, ¿sí? Fue una mención rápida, no voy a decirles que he profundizado en ello, solo se mencionó cuando tocamos las áreas de conocimiento, ¿sí? Les dije que en el área de conocimiento, gestión del alcance del proyecto, había uno de los entregables que era justamente el EDT
o estructura de desglose de trabajo. Lo que ustedes están viendo ahorita en su pantalla es justamente un EDT del proyecto llamado sesión 1, es decir, del proyecto de la sesión anterior. ¿Sí? Tal cual ustedes lo ven, así se estratifica un EDT. ¿Sí? Un EDT. Lo voy a escribir para que ustedes tengan nuevamente las siglas correspondientes. ¿Sí? El EDT o estructura de desglose de trabajo, básicamente lo que hace es desglosar el trabajo. ¿Sí? Lo divide en pequeños entregables. ¿Sí? En primer lugar, en el EDT del proyecto de la sesión 1, ustedes están visualizando que hay 3 entregables grandes. ¿Sí? El primer entregable grande es analizar o el análisis del COVID-19, que lo hicimos la sesión anterior. ¿Sí? El segundo entregable grande es el análisis de la innovación tecnológica en general. Y el tercer entregable grande fue el análisis de la gestión de proyectos en general. Entonces, para poder cumplir nosotros con cada uno de estos entregables grandes, tenemos que desglosar el trabajo en entregables pequeños, ¿sí? Como por ejemplo, en el entregable grande, análisis de COVID-19, el primer entregable pequeño que necesitamos es analizar el riesgo país. Y aquí va otra pregunta. Jóvenes, con sus propias palabras, por favor, escriban qué es el riesgo país. ¿Sí? Por favor. A ver, les doy unos segundos para que puedan escribir sus respuestas. Con sus propias palabras, por favor. Veo que algunos están escribiendo. Muy bien. Veo también que algunos de ustedes, o bueno, creo que uno de ustedes está saliendo de la sesión. Bueno, a ver. Yanela nos dice que es un indicador que nos muestra qué tanto riesgo hay en invertir en un país. Totalmente de acuerdo contigo, Yanela, es justamente eso, ¿sí? Justamente eso. Ángelo nos dice que puede que esté en crisis. Ya, bueno, ahí habría que hablar de quién puede que esté en crisis, cómo, de qué manera, ¿no? La definición que ha dado Yanela es muy interesante, ¿no? Es el tanto riesgo que existe en la inversión en un país. Gisela nos dice es un riesgo que se tiene de invertir en un diferente país. Sí, también. Ángelo nos dice, ya valí. No, Ángelo, la idea es retroalimentar, ¿sí? Hay que estudiar más, nada más. Grecia nos dice, riesgo inherentes a las inversiones. Depende. O sea, sí, pero no. Sí es un riesgo inherente a las inversiones, pero depende del tipo de inversión, del tipo de patrocinador y de una serie de factores económicos adicionales. Pero sí podríamos decir que si hablamos de un contexto de mediano a grande, definitivamente pues podemos estar hablando de que el riesgo país tiene una influencia considerable, ¿no? A ver qué más nos dicen. A ver, a ver, a ver. David nos dice, es analizar en un entorno económico. David, ¿qué analizas? Luego Esther nos dice, el riesgo país es un indicador que debemos invertir en un país que no tenga crisis. Me imagino que te comiste la palabra significa, ¿no? Riesgo país es un indicador que significa que debemos invertir en un país que no tenga crisis. No necesariamente que no lo tenga, sino que debemos analizar, digamos, este indicador en
la gran mayoría de países para poder nosotros elegir cuál es el mejor, ¿sí? Eh, por favor, mantengan sus micros apagados, mantengan sus micros apagados en lo que estamos opinando aquí a través del chat, ¿sí? A ver, luego Pedro nos dice, es un riesgo de inversiones. Escucha, me estás generalizando mucho las cosas, Pedro, tienes que ser un poco más específico. Malí nos dice, ¿qué tan probable es que si invierto en un país se gane o se pierda? El riesgo que hay de invertir en un país. Ya, muy bien, Malí. Jocelyn nos dice, buenas tardes, ingeniero, el riesgo país establece las características de las inversiones de los países para estar en contraste con otros. Está muy general tu respuesta, Jocelyn, porque las inversiones de los países tienen millones de características, no necesariamente el riesgo, ¿sí? Entonces habría que aterrizar un poco más sus ideas. Pero yo entiendo que estamos repasando justamente para fijar esos conocimientos, ¿no? Tamayo, buenas tardes. Acabo de leer tu chat. Yanela nos dice, es un indicador macroeconómico utilizado por todos los países, por todos los inversionistas de los países, ¿no? Ahí hay que tener la precisión de decir eso, ¿no? Porque eh, Rosa Marcelo nos dice, el riesgo país es una mayor probabilidad de que un país incumpla con el pago de una deuda. No, o sea, sí, pero no. O sea, sí hay una probabilidad de que el país incumpla con el pago de una deuda, pero no solamente son deudas, pues, ¿no? Estamos hablando nosotros de inversiones en general y toda inversión tiene un riesgo, a eso se refiere, ¿no? Entonces, muy bien, jóvenes, gracias por sus opiniones, pero para redondear, pues, la idea de lo que era el riesgo país es justamente, Lizarra nos dice, es un indicador que establece las inversiones en un país. Bueno, eh, gracias por sus opiniones, jóvenes. Voy a darles la definición completa de lo que es el riesgo país, ¿no? Es un indicador macroeconómico que permite valorar el riesgo que existe en invertir determinado monto económico en el territorio de ese país, dentro del territorio de ese país, ¿no? Entonces, digamos que si vemos la primera definición que nos dio Yanela, si revisamos un poco en el chat hacia arriba, nos vamos a encontrar que ella nos dice que el riesgo país es un indicador que nos muestra qué tanto riesgo hay de invertir en un país. Está muy cercana a la definición, ¿no? Entonces, sí, justamente es la definición que les estoy mencionando ahorita, la que dio Yanela, ¿no? Es el riesgo que existe. A ver, voy a volver a la definición que dio Yanela para completarla mejor a partir de ahí. Recuerden que el conocimiento, jóvenes, no es estático, no es decir, esta es la definición y se acabó. ¿Sí? Aquí de lo que se trata es de complementar lo que nosotros mismos vamos evaluando para generar conocimiento. Obviamente sin perder de foco una definición base. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes salgan de aquí con su propia definición de lo que es un riesgo país y que sea entendible respecto a la definición, digamos, economista del tema, ¿no? Que es básicamente eh, dada por los expertos del rubro económico, ¿no? Entonces, Yanela nos dice que es un indicador que nos muestra qué tanto riesgo hay en invertir en un país, ¿sí? Eh, sí, es un indicador que nos muestra el riesgo que existe en invertir dentro del territorio de un país. Y hay que añadir aquí respecto a otros países, ¿sí? Porque eso es muy importante. Porque la valoración del riesgo país no es nada propiamente dicha si es que no nos sirve como estándar de comparación con otros países.
¿sí? Entonces, nos quedamos con esa definición, por favor, ¿ya? Quedamos con esa definición. Luego, otro de los entregables pequeños que teníamos que cumplir para analizar el COVID-19 era la situación de la pandemia, ¿no? Yo les pregunto, jóvenes, esto ya es otra pregunta complementaria, ¿sí? Al análisis del COVID-19. Les pregunto, ¿cómo creen que está avanzando el Perú en la gestión integral de esta pandemia respecto a otros países? ¿Cómo ustedes creen que está avanzando? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Creen que avanza bien? ¿Creen que avanza mal? Por favor, déjenme sus opiniones en el chat para poder leerlas, ¿sí? Por favor. Repito, ¿cómo creen que la situación de la pandemia está siendo llevada por el Perú respecto a otros países? Ángelo nos dice, está a un nivel intermedio. ¿Puedes profundizar un poco más, Ángelo? ¿Qué significa para ti nivel intermedio? A ver, jóvenes, los leo. Los leo, jóvenes. A ver, tenemos una opinión de Malí. Malí nos dice, a pesar que está aumentando bastante su cifra de infectados, la economía ha disminuido menos que otros países. Mm, ya ha disminuido menos que otros países de América Latina. Sí y no. Lo que pasa, seguramente, o de repente estoy entendiendo mal, Malí, creo que tú estás centrando tu, digamos, tu opinión en los datos que yo les presenté que se iban a dar post cuarentena, ¿cierto? Eso no implica de ninguna manera que el impacto económico dentro del territorio peruano haya sido fuerte, ¿sí? Porque sí es fuerte. Pero definitivamente, pues hay algunos países en América Latina que han sentido mucho más el golpe económicamente, otros no tanto, ¿sí? Sin embargo, tu análisis veo, no sé si es que lo estoy entendiendo bien, pero dices que a pesar de estar aumentando en la cifra de sus infectados, la economía ha disminuido menos que otros países. Entonces, entiendo que lo ves como algo positivo. A ver, corrígeme si de repente estoy interpretando mal tu opinión. Tamayo nos dice, eh, el Perú está siendo cauteloso ya que primero quiere educar a todo el Perú a través de colegios y universidades para que tengan conciencia, sin embargo el Perú no quiere dejar de producir y están tomando medidas de reactivar la economía. Lo que tú mencionas, Edson, es sumamente importante y es sumamente contradictorio, ¿no? Con la realidad de otros países, mientras que en otros países la gente pues se anda quejando porque sus gobiernos no los cuidan y prefieren cuidar la economía, aquí en Perú es al revés y también nos estamos quejando, ¿no? Entonces ahí es un poco la contradicción pues de que en realidad nunca vamos a estar satisfechos. Esther nos dice que está avanzando mal porque si sigue propagándose el virus, la economía muy baja ya que no hay trabajo. La economía bajará en todo caso, ¿no? ¿Sí? Que está avanzando mal porque siguen propagándose el virus y la economía bajará ya que no hay trabajo. Sí, sí, definitivamente mientras más tiempo dure esta pandemia, más afectados nos vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, hemos analizado desde varios puntos de vista, pues, la situación de la pandemia y la verdad es que vemos un contraste entre lo que el Perú
realmente está haciendo versus lo que muchos de nosotros creemos que debería estar haciendo, ¿no? Yanela nos dice, a ver un momento, nos dice, en realidad el Perú ha tomado ciertas medidas de prevención y drásticas, algo que otros países no han hecho. Es cierto que hay sectores que se han quedado mal, pero económicamente el Perú llegará a ser el primero, ya que después de todo esto, él será quien alimentará a los demás países. Yo concuerdo un poco con la opinión tuya, Yanela, concuerdo un poco porque tenemos una gran oportunidad, pero algo de lo que mencionaba también Edson sobre la educación es muy importante, porque ya hemos visto, Antonio Raimondi lo decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y hoy más que nunca se está evidenciando eso. Tenemos tanto y a la vez nos falta tanto, tantos recursos naturales y nos falta tanto recurso mental, pero la educación juega un papel sumamente importante en ese aspecto, ¿no? Edson nos dice, claro, el Perú está haciendo una especie de retroalimentación respecto al COVID-19. Para que el Perú sea un país que conviva con el COVID-19, sin embargo, no quiere detener la economía. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que también no somos un país que tenga pues un soporte económico familiar, me refiero a ello, que sea abundante, ¿no? Aquí tenemos mucha todavía brecha económica en nuestro país y las economías familiares definitivamente, por más que implanten una nueva cuarentena, no van a soportar el golpe económico en las economías familiares, ¿no? Sin embargo, pues, por más que se vea prometedor lo que viene en adelante, tenemos también que tener cuidado y mapear, pues, todas estas situaciones adheridas a la eventual crisis socioeconómica que se puede vivir en las zonas más vulnerables, ¿no? Y Cela nos dice, si bien es cierto, el Perú está avanzando constantemente en esta pandemia, pero a pesar de todo está tratando de prevenir y poner reglas a todo esto y seguir avanzando, por ejemplo, en el sector de la educación. Sí, se trata de hacer muchas cosas. Lamentablemente, pues, muchas veces, muchas de las estrategias que han sido muy buenas tienen una resistencia al cambio terrible por parte de la población y que se debe principalmente pues a la falta de cultura, ¿no? Ustedes lo deben haber visto diariamente, tal vez en las noticias, ¿no? De gente pues que hasta la fecha sigue sin entender por qué se tiene que poner una mascarilla, por qué se tiene que distanciar de las demás personas, por qué no puede estar tosiendo sin cubrirse la boca, o algo tan sencillo como por qué tiene que desinfectarse los pies, los zapatos, o por qué no puede estar saliendo cada rato a la calle, ¿no? Entonces, y esos son temas de cultura, ¿no? Jocelyn nos dice, lo que necesitamos ahora es estabilidad política para que se recupere la inversión y se active la economía. Podemos aprovechar las oportunidades de la riqueza. Sí, bueno, ¿recuerdan ustedes cuando hubo este tema del cierre del Congreso? Cuando hubo este tema del cierre del Congreso, lo que normalmente se espera en un país que prácticamente cierra su Congreso es que se genere una crisis económica que traiga abajo el PBI. Pero lo que ocurrió en Perú fue todo lo contrario, se cerró el Congreso e incrementó el PBI. Entonces, lo que sucedió básicamente fue que la población de una u otra manera se las ha ingeniado para aceptar de buena medida lo que la política, lo que las altas esferas políticas, digamos, deciden, pero sin dejar que esto afecte su propio, digamos, proyecto de vida, si lo queremos ver así, ¿no? A tal punto de que fuimos capaces de una crisis de Estado, una crisis política, producir más incluso como país de lo que veníamos haciéndolo, ¿no? Entonces,
¿Por qué les digo esto? Porque es muy probable que el tema de una estabilidad económica no sea suficiente para poder, digamos, eh, darle un soporte a la población, ¿no? Para asegurar que se reactive la economía. La economía se va a reactivar cuando la gente eh, empiece a producir, como se dice, pero lamentablemente, la gente quiere hacer eso sin aceptar el cambio, sin aceptar las medidas de seguridad, siendo negligente. Y eso pues es justamente lo que realmente sí nos podría tumbar, ¿no? Ángelo nos dice, ya no habrá más cuarentena, ahora está en nuestras manos vivir o morir, a salvarse quien pueda. Sí, no, Ángelo, te cuento que el día de ayer en la madrugada estaba viendo una entrevista que le hicieron a uno de los ministros que ya adelantó que por lo menos en 6 regiones del país no se va a levantar la cuarentena. Y una de esas regiones es La Libertad, porque estamos con todavía la cifra de contagios bastante alta, ¿no? Habló de Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ancash y Lima, ¿sí? Entonces, esos departamentos muy probablemente no van a levantar la cuarentena. Los demás sí, probablemente sí, ¿no? Y pues el tema ahí en Virú yo veo que está lejos de detenerse, ¿no? Aquí en Trujillo, digamos que de alguna u otra manera los contagios se han reducido bastante, porque la gente ya entendió que si seguimos así nos van a seguir dando cuarentena. Yanela dice, seguiremos en cuarentena. No lo ha dicho todavía el presidente Vizcarra, pero uno de sus ministros ya lo adelantó. Sí, 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 sí. Eliana nos dice, si bien es claro que la cifra de infectados... Uy, a ver. Eliana nos dice, eh, eh, si bien es cierto que la cifra de infectados ha ido aumentando con el paso de los días y esta situación de emergencia es un claro ejemplo de ver cómo el Estado ha dejado de lado el sector salud con la inversión mínima, como se puede ver, en ausencia de equipos especializados para tratar esta enfermedad, así como también la demora. Uy, se corrió esto. A ver. Así como también la demora en comprar equipos médicos del exterior ante tal situación. Han nacido los proyectos tecnológicos con la participación activa de los profesionales en mecánica y otros para poder crear nuestros propios equipos médicos. Con todos los materiales que tenemos al alcance. Por lo tanto, se está viendo la reactivación económica del país, pero siempre y cuando las diferentes empresas y pequeños negocios adquieran las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus y reducir el 50% de su capacidad de atención, que sin duda alguna, a mi punto de vista, estoy de acuerdo. Hay una serie de medidas, como dice Eliana, que se están adoptando, ¿no? Eh, Lamentablemente lo que está diciendo Eliana es cierto. El Estado, no el poder político de ahora, el Estado en general, históricamente, ha venido dejando o suprimiendo tanto al sector salud como al sector educación de una manera tan irresponsable, ¿no? Que ahora justamente esos son los dos sectores que más necesitamos. Y aparte el agro también ha sido dejado de lado, ¿no? Y ahora son los sectores que más necesitamos para poder reflotar esta situación en el país. Lamentablemente, pues, al ingeniero Vizcarra le ha tocado asumir un país prácticamente en emergencia sin necesidad de la pandemia, ¿no? Y lamentablemente, pues, esta pandemia ha evidenciado todas las deficiencias que hay en el sector público, ¿no? Pero considero también que el Estado ha tomado muy responsablemente muchas medidas y con lo que tenemos, que es poquísimo, se ha logrado hacer muchas cosas importantes, ¿no?
principalmente reducir esa curva de muertos y de contagiados. Porque si bien es cierto, nosotros vemos cifras alarmantes, podríamos decir que son alarmantes, ¿no? Pero respecto a la crisis en otros países, en realidad estamos bastante mejor parados, ¿no? Leslie nos dice, a ver, el Perú ha tenido una parálisis en miles de negocios, diversos sectores como el comercio, turismo, la minería. Sin embargo, nosotros mismos podemos evitar que sigamos así, siendo responsables con nuestras acciones de cuidado. Es cierto. Jocelyn nos dice, si queremos avanzar, entonces depende de nosotros. En general, porque como dijo un día, con la lluvia todos se mojan, eso es cierto. Que creo que cada lugar que estamos los alcaldes entonces deben tomar medidas drásticas para que la gente tome conciencia, porque las buenas hay personas que no son responsables. Lamentablemente es así, Jocelyn, pero eso tiene que ver mucho con la cultura, pues, ¿no? Entonces, estamos viendo pues que el impacto de esta pandemia ha sido sumamente preocupante, pero podría haber sido mucho peor, ¿no? Como decía el ministro de Salud, con lo poco que tenemos hemos logrado no ser otra España, otra Italia o otro Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya está con cerca de 70.000 muertos, ¿no? En Estados Unidos ha llegado a un punto de que mueren entre 3.000 y 4.000 personas diarias. Y eso, pues, no está sucediendo acá. Siendo ellos un país tan moderno, pero la soberbia también, pues, jóvenes, ¿no? Entonces, este virus nos ha enseñado muchas cosas. Muy bien, entonces, con esos 3 entregables pequeños, completamos el entregable grande, que es análisis del COVID-19. También hemos visto el análisis de la innovación tecnológica y vimos algo sobre la pirámide de Maslow. Por favor, coméntenme qué recuerdan sobre la pirámide de Maslow. ¿Qué era? La pirámide de las necesidades. Muy bien, Tamayo, muy bien, Malí. Y también vimos algo sobre el ciclo de la innovación tecnológica. ¿Alguien recuerda algo de esto? ¿Sí? ¿Cuáles eran las 3 etapas para llegar a la innovación? A ver, respondan, por favor. No recuerdo. I más D más I, ¿qué significa? A ver. Investigación, desarrollo e innovación. Exactamente, Yanela, esas son las 3 etapas. Esas son las 3 etapas, ¿no? Dijimos que la investigación era la base del conocimiento, el desarrollo era la aplicación de ese conocimiento y la innovación era la viabilización de esta aplicación para lanzarlo al mercado, ¿no? Muy bien, jóvenes. Veo que están participando de manera muy activa. Muy bien. Luego vimos el otro entregable grande, que era el análisis de la gestión de proyectos, y dimos una definición de proyectos. A ver, ¿quién le atina? ¿Quién me escribe la definición de proyectos según el PMI que dimos en la clase anterior? A ver, jóvenes, recuerden, definición de proyecto. Estoy calificando todo lo que me están escribiendo. Si por ahí no les menciono su nombre, no se preocupen que queda registrado en el chat y yo de aquí lo reviso. ¿Sí? A ver, jóvenes. Si no recuerdas, abre tus diapositivas de la sesión anterior. Por cierto, ya que estoy mencionando diapositivas, Yanela nos dice, a ver, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único. Exactamente, Yanela, esa es la definición de proyecto. Yanela, ya que respondiste, te comento que toda la información de esta sesión, ¿sí? De esta sesión, con todos los trabajos y toda la información,
Malí, a ti también te lo comento, por favor, descárguenlo de su aula virtual, ya que todo está subido ahí, ¿sí? Entran al curso y ahí están todos los, tanto las diapositivas como la información respecto a esta sesión, ¿sí? Muy bien, veo que han estudiado o que son rápidos usando el copy-paste, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego también hemos hablado sobre el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? El ciclo de vida del proyecto. ¿Recuerdan ustedes cuál era el ciclo de vida del proyecto? Ya, muy bien. Isela, ya estamos en otra pregunta. ¿Cuál era el ciclo de vida del proyecto? A ver, Malí nos dice inicio, organización, preparación, ejecución y finalización. Exactamente, Malí. Sí, y también mencionamos, eh, por favor, quienes están revisando las preguntas que estoy haciendo y no tienen la respuesta a la mano, por favor, revisen sus diapositivas, ahí está todo. Revisen también las grabaciones de la sesión anterior, ahí está todo, no hay problema. No, igual, así están viendo las diapositivas, Edson, igual es importante pues que se recuerde aquí en sesión de clase para que se vuelva a escuchar y volvamos a fijar el conocimiento, ¿no? Eh, Vimos también que como último entregable habíamos analizado las áreas de conocimiento del proyecto. Pregunta, pregunta de examen. ¿Cuántas áreas de conocimiento establece el PMBOK? Bien, Malí, bien. Bien, 10 áreas de conocimiento. Bien, Jocelyn, bien, Isela. 10 áreas de conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Y hemos hablado entonces, hemos hecho una revisión de la sesión anterior y podemos proseguir con la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, jóvenes, eh, empezaré la sesión con esta frase que dice, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Y esto nos lo dice Steve Jobs, el creador de Apple, ¿sí? Que en paz descanse. Jóvenes, ¿qué nos quiere decir Steve Jobs con esta frase? ¿Por qué dice él que la innovación es lo que distingue al líder? Denme por favor su opinión de manera muy breve. ¿Sí? A ver, ¿qué querrá decir que la innovación es lo que distingue al líder? Tamayo nos dice, es la persona que está pensando en algo más, exactamente. Esther Villarreal nos dice, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Sí? La pregunta era, ¿qué entienden ustedes o qué nos quiere decir Steve Jobs con la frase, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás? Claro, Tamayo nos dice, es una persona proactiva. ¿Qué es proactividad? Es que la persona esté tomando iniciativas constantemente, ¿no? Jocelyn nos dice, persona que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientador. No tanto como jefe, por eso se usa la palabra líder, porque el jefe puede ser un jefe funcional, que simplemente es alguien que pusieron ahí porque es el hijo del dueño, pues, ¿no? Y te está liderando. Eh, Yanela nos dice, es una persona proactiva, te conlleva a seguir buscando algo más allá. Jocelyn, sí es diferente. Tamayo nos dice, Juan Pepito, no entiendo. Jocelyn nos dice, líder y jefe. Ya, bueno, en su momento, cuando lleguemos al área de conocimiento de la gestión de los recursos, vamos a profundizar en esto y vamos a ver que no es lo mismo, ¿sí? Yanela nos dice obteniendo nuevos conocimientos, muy bien. La persona que siempre quiere sobresalir nos dice Isela. Grace nos dice mirar hacia el futuro con nuevas ideas, motivar a un logro desarrollador. Eliana nos dice la persona que sabe llevar de manera.
diferente su función como líder y busca nuevas formas y estrategias para conseguir el éxito del equipo, la forma de poder cambiar el mundo, por eso es que es diferente líder y jefe, es la persona que podemos llegar, Esther, por favor, su ortografía, es la persona que podemos llegar a innovar, investigar y profundizar en los conocimientos. Marín nos dice que en la vida se tiene que innovar constantemente para lograr el éxito. Taylor nos dice, a mi entender, es la solución de nuevas ideas a un buen futuro. Sí, bueno, básicamente lo que todos ustedes me están diciendo se centra en algo muy importante que lo dice también Steve Jobs, ¿no? Que es la diferenciación, es la distinción. Básicamente, quien innova se distingue del resto, ¿sí? Entonces, por el día de hoy vamos a tocar la sesión de clase llamada Introducción a la Investigación e Innovación Tecnológica. Por favor, antes de empezar, quiero hacer una acotación, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con proyectos de investigación, como los que ustedes ya saben manejar, porque el año pasado y el anteaño pasado los hemos visto, ¿sí? Básicamente, en la investigación, ustedes son quienes proponen el proyecto, ustedes, como estudiantes, también habían sido quienes financian el proyecto y prácticamente ustedes eran quien decidía qué hacía con el proyecto, ¿sí? Sin embargo, cuando ya hablamos de innovación tecnológica, normalmente la innovación tecnológica es una herramienta de diferenciación, ¿sí? Lo dice Steve Jobs. ¿Quiénes buscan diferenciarse? Quienes buscan diferenciarse son las empresas, instituciones, organizaciones, ¿no? Que apuestan por este cambio para poder posicionarse, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes tendrían que ser los hacedores del proyecto, tendrían que hacer las veces de un director del proyecto, pero no serían ustedes los sponsor o patrocinadores, porque sus sponsor o patrocinadores sería la empresa para quienes ustedes estén desarrollando la investigación e innovación, ¿sí? Entonces, con esa premisa, vamos a hacer esta pregunta, este pequeño análisis. Por favor, quiero que ustedes internamente, no es necesario que lo escriban porque vamos a demorar un poco más, ¿sí? Me digan si alguna vez han escuchado o han conocido qué es la innovación, pero no desde el punto de vista académico, sino en una empresa, ¿sí? Piensen en ello, por favor. Ahí en Virú tenemos nosotros instituciones que se dedican a la innovación, como por ejemplo el CIT agroindustrial, ¿sí? Las empresas y las agroindustrias que ustedes probablemente conocen y probablemente en las cuales vayan a trabajar, eh, tienen un departamento de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Entonces, de qué manera estas instituciones conciben la innovación? ¿Cómo ellos definen la innovación? ¿Sí? ¿Es igual que como nosotros estamos trabajándolo? ¿O estábamos trabajándolo, digamos, desde un punto de vista de la investigación? ¿O va más allá? Si ustedes fueran una empresa, ¿creen que solamente descubrir algo sería lo máximo que podrían encontrar? ¿O hay más cosas involucradas? Como por ejemplo, colocar ese producto en el mercado. Y solamente con esto pequeño que les acabo de decir, les pido que reflexionen y ustedes se pongan a pensar de que la innovación propiamente dicha, allá afuera, ¿sí? Bueno, Angelo nos dice en Virú, en la empresa Virú, la innovación se aplica para aprovechar la materia prima y poder reutilizar lo que se descarta y darle uso, claro. Ahora, eso es desde el punto de vista del uso, del aprovechamiento y la optimización de costos. Sin embargo, todo lo que ellos producen con este descarte que nos menciona Angelo, pregunta,
lo que ellos hagan, ¿debe tener clientes o no debe tener clientes? ¿Debe tener una cadena de distribución y almacenamiento o no debe tener una cadena de distribución y almacenamiento? ¿Debe tener una población objetiva o un mercado diferenciado o segmentado? ¿Debe tener estrategias complementarias a la producción o no debe tener? Todos me dicen que sí, claro, claro, y están en lo correcto. Entonces, desde el punto de vista corporativo, nosotros no podemos decir que hacer innovación es elaborar un productito, porque eso es simplemente centrarnos en uno de los tantos procesos que gestionan las empresas, ¿sí? La producción en una empresa que se dedica a la producción debe ser como respirar, debe ser por inercia. Los procesos en donde debería tener incidencia la empresa para poder posicionarse o diferenciarse, muchas veces no son la producción, sino son los procesos complementarios. ¿Sí? Jocelyn nos dice, el objetivo de una empresa para innovar algo nuevo tiene relación con el estudio de mercado. Por supuesto que sí, es uno de los documentos que se hacen en el anteproyecto, que ya lo vamos a ver también. Que se haga primero antes de elaborar cualquier producto nuevo y bien hecho, por supuesto, claro, porque imaginen ustedes, ¿no? Que descubran pues que, no sé, a ver, con la peladilla del espárrago se puede hacer, se me ocurre snacks, ¿no? Con la peladilla del espárrago, se me ocurre, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Snacks, pero que estos snacks sean para un público netamente vegano, ¿sí? Entonces, tendríamos que analizar si este segmento, que es el público vegano, consumiría pues este producto o simplemente se va a sacar por las puras, ¿no? Es el típico ejemplo que de repente seguramente ustedes me han escuchado decirles, ¿no? Se me ocurre innovar y quiero hacer un helado de oyuco, ¿no? ¿Me van a comprar? ¿Sí? ¿No? Dependerá pues del estudio de mercado que realice. Entonces, yo puedo, exacto, para eso está el área de investigación, para eso está el área de desarrollo, ¿no? En realidad todo debe manejarse de manera integral, ¿no? Y también están las áreas de soporte, ¿no? Recuerden que una empresa tiene procesos clave, procesos de soporte, ¿sí? Entonces, y procesos estratégicos también, ¿no? Los procesos claves son la producción, pero también hay procesos de soporte. Esos procesos de soporte tienen que abastecer de información a los otros procesos, ¿sí? Entonces, bueno, seguramente todos hemos escuchado de esta palabra innovación, mas no todos teníamos el mismo concepto, ¿no? Para muchos la innovación se centraba solamente en hacer productitos, que es bueno que sepan hacerlo porque ustedes son o van a ser profesionales técnicos en la industria alimentaria, deben conocer cómo formular productos, pero eso es menos del 10% de lo que deberían conocer en general si hablamos de innovación, ¿sí? Entonces, ustedes ya como profesionales técnicos en la industria alimentaria ya por defecto tienen que saber cómo formular productos ya. O sea, no es que, no, que vamos a ver, vamos a probar, no. Y ustedes deben de saber ya cómo trabajar con formulaciones y todo. Pero aparte de ello, el valor agregado que le vas a dar a tu trabajo es justamente cómo sustentas ese trabajo. Y en ello, pues, tienes que apoyarte en muchos otros documentos, ¿no? Mucha otra información. Entonces regresamos al ciclo de la innovación, ¿no? Que ya lo han estado mencionando antes de que ponga esta diapositiva, ¿sí? Hablamos pues la sesión anterior y hace un momento pues de que hay que pasar etapas, ¿no? Hay que pasar por investigación, por desarrollo y por innovación en función a las necesidades de los grupos de interés, ¿sí? De los grupos de interés. Sin embargo, esto es un ciclo y todas las etapas, aquí no se ve, pero todas las etapas son una retroalimentación también de la etapa anterior.
porque en la gestión de proyectos nosotros manejamos un término que se llama, lo voy a escribir, lecciones aprendidas, ¿sí? Las lecciones aprendidas no son otra cosa que las buenas y malas prácticas que pudiste identificar en el transcurso de cualquiera de estas etapas. Digamos así, que tú investigaste, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la forma de formular un producto, de cómo elaborar un producto en base a stevia, pues, ¿no? En base a stevia. Entonces desarrollas y empiezas a probar con distintos productos, con distintas materias primas, y tomas como base la investigación de cómo hacer un producto con stevia, ¿no? Y te pones a hacer yogur, te pones a hacer néctar, te pones a hacer mermelada, todo con stevia. Y en el camino te vas dando cuenta, por ejemplo, que para el yogur no has tenido ningún problema, todo bien, pero para el néctar y para la mermelada has encontrado de que el producto sabe amargo, ¿no? Entonces esa es una lección aprendida que va desde el área de desarrollo y tiene que complementar una investigación. Luego de seguir desarrollando, has encontrado algunas fórmulas interesantes, pues, de yogur con stevia, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer en este momento es armar un proyecto que soporte todo esto que tú ya has realizado y que lo justifique de tal manera que permita insertarlo en el mercado. Y ahí es donde nace el proyecto de innovación, ¿sí? Pero en este lapso, ¿no? Te das cuenta de que el yogur con stevia de cáscara de ciruela, por ejemplo, ¿no? Cuando estás innovando y estás ya haciendo las pruebas con la gente y todo, funciona mejor como un laxante que como un producto de consumo diario, ¿no? Entonces, esa es otra lección aprendida y tienes que volver a regresar al área anterior y así sucesivamente. Entonces, los procesos no solo van de izquierda a derecha, sino también las lecciones aprendidas se mueven de derecha a izquierda, según el gráfico que ustedes están visualizando. ¿Sí? Sin embargo, siempre el punto de contrastación van a ser los grupos de interés. ¿Sí? Todo debe partir de ellos y llegar a ellos. ¿Sí? Todo debe partir de ellos y llegar a ellos. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O seguimos avanzando, por favor? Yanela, sí, dime. ¿Yanela? Malino dice que no tiene ninguna pregunta, pero Yanela ha puesto ahí. Vale. Yanela nos dice, usted dio un concepto pequeño acerca de innovación tecnológica. Es que hay muchos conceptos, Yanela. ¿Te refieres a lo que estamos conversando ahorita? ¿O te refieres a lo que hemos conversado ayer? Ajá, sí. Lo que pasa, Yanela, es que estoy dando muchas definiciones de una manera interactiva y pues no sé exactamente a qué parte te estás refiriendo, ¿no? Porque he dado muchos conceptos. En todo caso, mira, si de repente tienes ahí algo que me indique exactamente a qué te estás refiriendo con tu pregunta, o si no, pues recuerda también que puedes siempre visualizar esta grabación a través del canal de YouTube. Y si hay alguna definición importante ahí que tú consideres, pues puedes visualizar y puedes volver a anotar pues todo lo que estamos conversando. Por ese lado no te preocupes. Sin embargo, si me pudieras precisar exactamente a qué te refieres con eso de con qué parte de la definición te centras, pues me lo haces saber y te doy con gusto la definición. Porque ahorita estoy trabajando de una manera muy interactiva
y los conceptos que voy lanzando se van lanzando uno tras otro y no sé exactamente a qué te estás refiriendo. Pero de todas maneras está el video como consulta. Listo, Yanela. Gracias, gracias. Muy bien. Además, nos dice esta pregunta, que creo que es algo que de repente muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento, ¿sí? Y muchos, algunos de nosotros que tal vez en algún momento de nuestra vida hemos emprendido algo, seguramente lo hemos pensado y lo hemos tenido en cuenta a lo largo, pues, de nuestro emprendimiento. La pregunta es la siguiente, ¿no? Nos dice, ¿alguna vez has tenido una idea que crees que hubiera sido de éxito si lo hubieras materializado? Y si fuera así, ¿por qué no lo hicieron? Es una pregunta que nos va a llevar a la reflexión, definitivamente, puesto que cuando nosotros nos ponemos a analizar, pues, de repente en algún momento de nuestra vida que tenemos tiempo de estar pensando en nuevas alternativas, nos vamos a dar cuenta de que a la mente nos vienen muchas ideas, ¿sí? Unas descabelladas, otras no tanto. Otras que de repente podrían tranquilamente ser eh, un, un vehículo de éxito para cada uno de ustedes. Sin embargo, nosotros no lo tendemos a implementar todas nuestras ideas. ¿Por qué creen que sucede eso? Algunos seguramente me dirán, pues, no tenemos dinero, falta de recursos, ¿sí? Pero falta de estructura, nos dice Tamayo, de infraestructura, nos debe decir, o de estructura para plantear el proyecto. Pero básicamente a lo que vamos a llegar en el fondo de todo es que de repente nos falta un poco más de conocimiento respecto a cómo poder controlar algunas etapas de esta idea que en el momento no tenemos conocimiento cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos profesionales de la industria alimentaria sacamos un producto al mercado, ya pues, sacaste el producto al mercado. La pregunta es, ¿cómo, siendo de la industria alimentaria, cómo haces para también conocer sobre marketing, sobre planificación estratégica, sobre logística? ¿Cómo haces? ¿No? ¿Cómo es que complementas todo? Pues señores, si tenías, ajá, ya, si tenías todas esas dudas, si tenías todas esas dudas, es muy probable que por eso no lo hayas continuado el proyecto o no hayas ejecutado el proyecto que tenías en mente, porque te comento que justamente todo lo que estoy mencionando se encuentra metido en las 10 áreas de conocimiento del Project Management Institute. Entonces, si tú me preguntas cómo lo integro, la respuesta es: utiliza las buenas prácticas de gestión de proyectos. Y ahí te vas a dar cuenta de que para poder hacer tu idea viable tienes que analizar variables incluso que ni siquiera tú sabías que existían. Por algo, son una recopilación de buenas prácticas, son las experiencias de todos los proyectos, exitosos y no exitosos, desde la época de los sumerios. Todo, absolutamente todo, todas las buenas prácticas de gestión de proyectos están sintetizadas en el PMBOK. Por algo tiene cerca de 800 páginas. Entonces, tú quieres tener éxito, pero no correr un riesgo, digamos, real en función a tu conocimiento actual, pues básicamente lo que tienes que hacer es incrementar ese conocimiento estudiando las buenas prácticas de gestión de proyectos. Y a partir de ahí, arma tu proyecto y vas a ver que la cosa es totalmente diferente.
totalmente diferente. El paso a paso de todo ello, de una manera muy somera, lo vamos a trabajar en este curso. Profesor, ¿qué me puede decir sobre el capital de trabajo? Pues depende, ¿no? Depende de lo que quieras hacer, depende de cómo puedas conseguirlo, ¿sí? Puedes conseguir sponsors, patrocinadores, acreedores, todo eso está en las áreas de conocimiento también, ¿no? Eh, depende mucho en realidad de cómo nosotros apliquemos esas buenas prácticas a la realidad de nuestro proyecto de manera particular, ¿sí? Inclusive puedes acceder a fondos concursables, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no todas son viables, no todas digamos, se van a aplicar a la naturaleza de tu propio proyecto. Pero eso sí, algo que les puedo garantizar es que ustedes como proyectistas, digámoslo así, tienen un sesgo añadido por ser su propio proyecto, ¿no? Entonces, hay una estrategia en el Project Management Institute y en el PMBOK que se llama juicio de expertos. Básicamente, es una estrategia que se utiliza para validar lo que tú ya has ido avanzando a manera de eliminar o reducir considerablemente los riesgos de cada decisión que tomas. Así como esa estrategia que se llama juicio de expertos, hay muchísimas estrategias que se estipulan también en este momento. Esta guía de buenas prácticas, ustedes ya la tienen, yo ya se las pasé. Pueden ir leyéndolo poco a poco. ¿Se van a demorar? Sí. Al principio de repente van a sentir que está en chino. Pero si ustedes quieren entender de qué manera es que nosotros podemos reducir este riesgo, es justamente, lo pueden hacer de dos maneras, ¿no? Lo primero, escuchen activamente estas sesiones de clase y apliquemos todo lo que les pido que apliquemos. Y en segundo lugar, lean, por favor, el PMBOK y empiecen, por favor, por el capítulo 1, ¿sí? En donde se habla de los fundamentos de la dirección del proyecto. Ahí van a ustedes poder entender de manera general todo lo que estamos hablando en este momento y todo lo que falta por hablar todavía, ¿sí? Entonces, tienen ahí un documento de consulta, por favor, úsenlo. Ya queden ustedes qué provecho les sacan. El día de ayer justamente estábamos hablando un poco sobre las certificaciones de gestión de proyectos y les mencioné una certificación a la que ustedes tranquilamente podrían acceder, ¿sí? Que es la certificación CAPM, ¿no? Que básicamente certifica el conocimiento en gestión de proyectos que ustedes pueden haber obtenido. Y en él ayer me hiciste una pregunta sobre si necesitaban el título para poder sacar esta certificación y la respuesta es que no lo necesitan, pero sí van a necesitar un certificado de estudios de secundaria, eso sí, pero para sacar la certificación CAPM no necesitan el título, no lo necesitan, ¿sí? Entonces, el costo también se los mencioné el día de ayer, en promedio esta certificación que es internacional, ¿sí? Y que podría incrementar muy considerablemente los ingresos de ustedes. Y ayer manejamos un poco las cifras, ¿no? Esta certificación cuesta en promedio 1.400 soles, la de CAPM, y lo único que requiere básicamente para poder rendir este examen y aprobarlo es que ustedes se pongan a estudiar. Solo eso, o sea, básicamente depende de ustedes y estar leyendo pues constantemente el PMBOK, tanto para la certificación CAPM como para la certificación PMP, de lo cual estuvimos hablando el día de ayer. Pues para las dos nos regimos a la misma guía, que es el PMBOK. Jóvenes, ustedes tienen una gran oportunidad de poder
acceder a esta certificación por la gran necesidad que va a tener el país ahora de directores de proyecto, ¿sí? Y ustedes como CAPM o como Project Manager Professional van a tener la oportunidad de gestionar cualquier tipo de proyecto, no solamente los ligados a la industria alimentaria. Y obviamente sus proyectos personales con mucha mayor razón, pues, ¿no? Con mucha mayor razón. Este tema de las certificaciones y todo, yo les voy a pedir que por favor tratemos de tocarlo en los días domingo, ya que tenemos, digamos, un tiempo más holgado y no tenemos que estar viendo diapositivas referentes a las sesiones de clase, puesto que de repente hay algunas consultas respecto a la preparación y todo ello, que podríamos tocarla tranquilamente los domingos a manera de consultas respecto a las sesiones de clase de la semana, a manera de feedback, ¿no? Sin embargo, como les digo, sí pueden sacar ustedes muy buen provecho, teniendo en cuenta de que la demanda de personas que se encarguen de la dirección de proyectos o de la coordinación de proyectos ha incrementado casi en un 300%, ¿sí? Hace un año hablábamos de 27,000, ahora estamos hablando de cerca de 94,000 o tal vez un poco más. Faltantes, ¿ah? Faltantes, faltantes. Ahorita solamente PMP sabemos 1980 y pico. ¿No? Que es algo, es una cifra que es variable en función a la recertificación, porque estas certificaciones también, cada 2 años tienes que estar revalidándola, pero te permite trabajar en todos los países en donde opera pues el PMI, que son aproximadamente 140 países, ¿no? Es válida en todos esos países. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuemos, ¿sí? Continuemos para poder acabar con las diapositivas. Si nos queda un tiempo al final, seguimos conversando al respecto. ¿Sí? Entonces, les mencionaba pues que hay cierto nivel de conocimiento que nosotros debemos asumir. Y Edson, yo te comento que cuando estaba emprendiendo, también cuando tenía mi empresa, digamos, a tiempo completo, me hacía las mismas preguntas que tú, porque también yo sentía que quería llegar a mi público de una mejor manera, pero no encontraba cómo, me faltaba conocimiento. Quería tener acceso a mayor cantidad de inversiones, pero no sabía cómo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que faltaba era conocimiento y creo que un muy buen paso para lograr eso y para reducir el riesgo de manera general es trabajar con el PMBOK. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a declarar la capacidad que vamos a trabajar durante estas sesiones. Básicamente, la capacidad es plantear correctamente un proyecto de innovación con base a los procesos de cereales y tubérculos, aplicando las buenas prácticas de gestión de proyectos del PMBOK. Eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Y la temática del día de hoy tiene que ver con la introducción a la investigación e innovación tecnológica y la metodología Scamper, que ya ustedes conocen y que vamos a repasar de manera rápida, ¿no? Y también hay una práctica calificada que la vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta sesión. Entonces, jóvenes, esta pregunta ya se las hice el semestre pasado, quiero que por favor rápidamente me respondan. ¿Cuál es la relación que existe entre la creatividad y la innovación? Jóvenes. Sí, los leo, los leo. ¿Qué relación existe entre la creatividad y la innovación? La relación es crear, ya. Tamayo nos dice, la creatividad son solo ideas, ya. Mientras que innovar
A ver, Malino dice, la creatividad viene a ser... Ay, esa ortografía. La creatividad viene a ser que pensemos en ideas nuevas y la innovación las aplicamos. Creo que algo similar querías decir, Edson, aplicar algo que realmente funcione dentro de la organización. Ya, muy bien, muy bien. Definitivamente para nosotros pensar en que vamos a innovar, estamos hablando pues de que tenemos que usar nuestra imaginación, nuestra creatividad para poder proponer cosas en función a lo ya existente, ¿cierto? Al conocimiento que ya tenemos. Eh, Esa es la relación justamente, ¿no? La creatividad es insumo de la innovación. Entonces, empecemos a trabajar a través del método Scamper. Ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a mencionar de una manera súper rápida, ¿sí? Scamper significa la S sustituir, es decir, de algo que nosotros ya conocemos, quitamos una parte y ponemos algo nuevo. Combinar, tenemos dos cosas que conocemos, las juntamos y tenemos algo nuevo. Adaptar es cuando conocemos algo que ya usamos de una manera y la acondicionamos para usarla de otra manera también, ¿no? Para usarla de otra manera también. Modificar básicamente tiene que ver con algo que ya existe pero que de repente no está optimizado, ¿no? O algo que mejora, entonces nosotros lo modificamos. Luego viene probar o poner en otros usos, ¿sí? Lo que ya estábamos conversando hace un rato, por ejemplo, de los productos en base a stevia, ¿no? Tenemos una investigación que nos dice que podemos preparar bebidas con stevia en tales criterios y lo empezamos a probar en néctar, en jugo, en zumo, en yogur, ¿sí? Y obtenemos diferentes resultados. Ahí estamos innovando, ¿no? Eliminar, por ejemplo, el tema de los conservantes ahora, ¿no? Que ya sabemos que son totalmente dañinos. Tenemos que eliminar estos conservantes. ¿De qué manera? Reorganizando nuestra producción, que es la R también. ¿Sí? Tenemos que reorganizar todo para poder dar las condiciones al producto que pueda conservarse sin el uso de preservantes. ¿Sí? Entonces, sí, jóvenes, veo que han hecho otras opiniones. Esas opiniones, por favor, las voy a revisar después, porque veo que han sido bastantes, ¿sí? Las voy a ir revisando, no se preocupen, ustedes dejen los comentarios ahí y yo voy a ir revisándolo conforme avanzamos y si terminamos pues ya con la sesión voy a ir calificando también lo que ustedes están colocando, ¿no? Entonces, Scamper básicamente se centra en ello, básicamente nos permite orientar nuestra creatividad hacia llegar a un eventual proyecto, ¿no? Es decir, en función al conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Tamayo nos dice, o sea, agarramos algo que ya funciona y aplicarlo en otras cosas. También, claro, ¿sí? Eso es adaptar, por ejemplo, ¿no? Algo que funciona de una determinada forma. Algo, por ejemplo, como lo que se está haciendo ahorita con el tratamiento con hidroxicloroquina, ¿no? En esto del coronavirus, que normalmente es un tratamiento que se usa para pacientes con artritis y pacientes con malaria. Y ahora se está probando en coronavirus, o sea, se está adaptando el tratamiento, ¿no? David nos dice, la creatividad es idea de innovación, es aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. Ya, muy bien. Esther también nos dice, la creatividad son ideas, hipótesis en innovación, las explicamos. Muy bien. Entonces, este método Scamper a nosotros nos sirve principalmente para poder ordenar nuestra creatividad y ver desde qué óptica nosotros podríamos proponer un proyecto
que pueda ser útil para determinada necesidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a empezar con la práctica de clase, ¿sí? Actualmente son 18 participantes, ¿sí? Aquí dice que formemos grupos de 4 integrantes. Por favor, les voy a pedir que sean 6 grupos de 3 integrantes, ¿sí? Comuníquense por interno, por celular, y por favor, aquí en el chat colóquenme los grupos de 3 integrantes. Esto es, por lo pronto, para la clase del día de hoy, ¿sí? Por lo pronto, para la clase del día de hoy. Sí, jóvenes, por favor, a ver, armamos los grupos. Armamos los grupos. Les voy a dar unos 5 minutos para ello y después pues ya continuamos con la práctica.